Justo esta era la arquitectura que discutíamos ayer. Entonces, hoy vamos a empezar a discutirla con mayor detalle. Ayer solo vimos una perspectiva muy general y hoy pues vamos a empezar a desmenuzar más esta arquitectura conceptualmente. Para ello está esta pequeña modificación. Solo está un poco reordenada y con algunos espacios en donde ya se pueden almacenar bits, bueno, para ponerlo explícitamente para ir simulando qué es lo que está pasando. Y pues lo primero que vamos a ver en la sesión de hoy es esta tarea, que es sumar los números del 10 y el 12. Eso implica que la ALU sabe hacer esa operación, o por lo menos esa operación de suma, y hay que empezar a hacer especificaciones. La primera es que cada registro de la memoria puede almacenar 8 bits. Esto depende, pues, de cada arquitectura. En este caso, como lo vamos a ocupar después, por eso decidí hacer estos espacios de memoria de 8 bits. Hay de 32, de 64, incluso hay microprocesadores de 128 bits. Eso solo como nota cultural. Entonces, estos procesadores, este procesador cuyas memorias de 8 bits, su ALU también va a generar, bueno, va a poder operar con 8 bits. También observen que la memoria está segmentada en dos partes. La primera es de instrucciones, pero cada instrucción está compuesta de dos registros. Es decir, el fetch tiene que ser ejecutado en dos instancias. Una para leer el primer dato y la siguiente para leer el dato posterior. Porque entre estos dos se construye, este y este se construye apenas una instrucción, este otro par sería una segunda instrucción y así para esta tercera. Una vez que se libra todo el espacio reservado para las instrucciones, pues vamos al espacio de almacenamiento. En este caso no hay ningún salto, no se requiere ningún salto, es decir, como son datos que se leen o se almacenan, pues justo ahí se escribe o se lee sin necesidad de hacer saltos en pares. ¿Dudas? Bueno, el único registro que que requiere dobles, una doble precisión, pues es el IR, que no lo discutimos el día de ayer, pero es lo que vamos a conocer como el Instruction Register, que es el que almacena la instrucción completa que se va a ejecutar. El resto de los elementos, el status, el GPR, bueno, los de registros de propósito general, los registros del stack, el registro de direccionamiento a memoria, estos no necesariamente son estos dos no necesariamente son de 8 bits, esos sí pueden ser más grandes y depende del tamaño de la memoria, es decir, cuántos bits hay aquí, indica qué tan grande es la memoria a la que se puede acceder. ¿Preguntas? Listo, una disculpa. ¿Estaba? Sí. Entonces, si no hay ninguna duda de este transistor, de este microprocesador, pues vamos a empezar a definir las instrucciones que tiene. Estas son las primeras tres, que son el cargar, el
sumar, una literal, y el almacenar. En la primera instrucción, vean que son 16 bits, que es justo porque se están leyendo dos bloques. Los primeros 4 bits almacenan el código de operación, es decir, cuál instrucción se va a ejecutar. Los siguientes 4 indican un registro de propósito general, y los últimos 8 una literal, es decir, un valor. Por lo tanto, la traducción de estos 16 bits, quiere decir que la literal L, es decir, estos valores, voy a activar el dibujo. Quiere decir que estos 8 bits, estos 8 bits van a estar aquí, y lo que contengan esos 8 bits se va a almacenar en el contenido, eso quiere decir ese signo de pesos, el contenido del registro GPRX. Estos valores, estos 4 bits, indican cuáles en este caso, de los 4 GPR, se va a almacenar esa literal. Lo hago ahora rápido y ahorita lo voy a ejemplificar. La siguiente instrucción es este código de operación, que quiere decir añadir. Este es otra vez un GPR y otra vez una literal. Y lo que quiere decir es que en el contenido del registro GPRX, dado por este registro, se va a añadir lo que esté en ese registro, por eso es el contenido del registro GPR, más lo que haya en esta literal. ¿Ok? De momento solo me interesa que quede clara la anotación, y ahorita hacemos el ejemplo. Finalmente es el storage, un registro. Este es su código de operación, y lo que dice es que a la dirección de memoria, el contenido de la dirección de memoria que esté escrito aquí, el contenido de la dirección de memoria, se ha cargado con el contenido del registro GPR, este registro de acá. ¿Dudas con la anotación? Profesor, ¿cuál Ajá. es la diferencia entre el stack y el registro? ¿Cómo podría ser como la diferencia? ¿Cuál está? ¿Este está? ¿El de arribita y estos de acá? ¿O cuál? Sí, entre el stack y los registros. El stack es nada más la nomenclatura de... ¿te refieres a este de arriba, estos registros y este stack? Sí. Estos son registros en los que tú puedes acceder, bueno, al status no, porque ese es una consecuencia de la ALU. Es decir, los cambios en la ALU te generan cambios cambios en la ALU te generan automáticamente cambios en el status. Ese no lo puedes mover. Pero tienes los registros de propósito específico, que son estos de acá. Digo, de propósito general, que tú puedes acceder a ellos dependiendo de la instrucción. Como por ejemplo aquí, este de acá. Te dice que vas a acceder al registro GPR1, es decir, este primer registro GPR1. No hay un orden específico, tú puedes elegirlo dependiendo de la instrucción. En el caso de la pila, recuerden que esa es una estructura de datos que solo se puede acceder en un orden. Es decir, si tú metes un elemento en la pila, ese elemento se queda almacenado primero hasta el fondo, aquí. Si metes otro elemento en la pila,
se almacenaría en el segundo nivel, y si metes otro elemento se almacenaría en este tercer nivel. Pero si tú quisieras acceder al último elemento de la pila, tienes que quitar primero tienes que quitar los dos que están antes, sería el S1, el S2 y el S1, para poder llegar hasta el S0. Es decir, no puedes acceder libremente a ellos, porque por eso es una estructura de datos, porque solamente, más bien, te obliga a seguir un orden para poder extraer los datos. Esa es la gran diferencia. Y otra gran diferencia es que los GPR son de propósito general, es decir, pueden ser ocupados para cualquier cosa que necesites en los datos. Y el stack es exclusivamente para instrucciones. Si no hay dudas de esta implementación, podemos seguir a la siguiente. Ok. En este caso, vean que tenemos dos instrucciones nuevas que son el loadR y el addR. Vamos a dejarlas así y las vamos a ir interpretando online en la ejecución. La tarea es exactamente la misma, es sumar 10 más 12. Entonces, observen que lo primero es que, bueno, encienden su microprocesador, el contador de programa está en 0, entonces van por la primera instrucción, que en este caso es, bueno, la primera parte de la instrucción, que en este caso es 30, entonces eso queda como 30. El contador de programa lo aumentan en 1, van por la siguiente parte de la instrucción, que en este caso es 10. Y ya terminaron en este momento el fetch. Se configura todo el ambiente para la ejecución y entonces lo que vamos a utilizar nuestro registro auxiliar. Este es un registro, no es del microprocesador, sino es algo que ocupamos para nosotros poder hacer la simulación, digamos. Entonces tenemos que eso es un 30, es decir, aquí hay un 3 y este vale 0. Y luego tenemos un 10, que eso es un 1. Y 0, 0. ¿Todos me siguieron? Lo único que hice fue traducir este 3010 de hexadecimal a binario. Tenemos 3, 0, 1, 0. Vamos a ver a qué instrucción corresponde. A esta de aquí no, a esta de acá no, a esta de aquí. Es decir, es un load R. Vamos a interpretar lo que dice. Dice que lo que existe, el contenido de la dirección, es decir, de estos 8 bits, va a ser almacenado en el registro GPR X. Este valor de aquí es X. Si quieren que sea un poco más específico, tal vez, aquí a lo mejor puede ser confuso, entonces déjenme lo sustituyo, tal vez así sea más visual. Eso sería una X. X. Y. Z. X. Tal vez así sea más entendible. Entonces lo que dice es que en el registro GPR X, es decir, el valor que tenga ahí, va a ser escrito por el contenido de la dirección. Vamos a simular esto.
Entonces, ahora sí, el contenido del GPR, ¿qué valor tiene? 0. Va a ser asignado por el contenido de la dirección. ¿Qué contenido o cuál es la dirección? En este caso quedamos que era 0x10. Entonces, para terminar de ejecutar esa instrucción, pues el registro de direccionamiento a memoria, porque ahora necesitamos traer un dato de la memoria RAM, se tiene que poner en un 10. Y entonces el contador de programa ya no está siendo atendido en este punto, sino el que está siendo atendido es el registro de direccionamiento a memoria, que está apuntando a la dirección de memoria 10. Entonces lo que está diciéndole al microprocesador es que vaya por la dirección de memoria 10, que tenga ese contenido que en este caso es un 0xa, y se lo almacene a GPR0. Es decir, ya para concluir esa ejecución, lo que estamos haciendo es que al GPR0 le asigna un 0x0a. Es decir, aquí el GPR0 tiene que ser un 0x0a. ¿Preguntas? Ok, siguiente. Ahí, bueno, una vez que se hace esta asignación, se acaba la instrucción, se ignora, como ya se hizo el almacenamiento del el GPR0, pues ya se ignora el MAR y ahora sí regresamos el control al contador de programa. El contador de programa, como ya se terminó de realizar la ejecución, ahora se le aumenta 1. Eso quiere decir que van por lo que tiene la dirección de memoria 2, esa de ahí. Y entonces sustituyen ese 30 por un 31, que es lo que está en esa dirección de memoria 2. Y luego sustituyen ese 10 que tienen por el 15, es decir, primero pues tienen que incrementar el contador de memoria de programa. Ya no se está apuntando a este 2, sino al 3, a la siguiente parte de la instrucción. Entonces ahora sí, ese 10 se sustituye por este 15. Y ya terminaron el fetch, porque ya tienen toda la instrucción de 16 bits completa. Se configura todo el ambiente para poder ejecutar la instrucción. Y nosotros pues vamos a ponerla. Tenemos un 3, ese 3 está ya aquí montado. Tenemos ahora un 1. Es decir, este 0 ya no es un 0, ahora es un 1. Y tenemos un 15, ahí está un 1. Y el 15 es un 1 con un... perdón, el 5 es un 1 con un 4. Es decir, esta es la instrucción que se va a ejecutar. Como este es el mismo caso que el de ayer, el de hace rato, pues tenemos esta otra ejecución. Lo voy a copiar y pegar para que vean que son dos instancias distintas. La instrucción es la misma, la voy a dejar igual, tal cual. Pero en este caso, para esta segunda instrucción, ya no estoy en el registro GPR0. Ahora estoy en el GPR1. Por eso creo que convenía más cambiarle todo el GPR a una X. Entonces ahora estoy en el GPR1 y la dirección a la que voy a leer el dato es la 1.5. Es decir, que la unidad de control, el decodificador, lo que tienen que hacer es poner en la MAR
esa dirección a la que de la que voy a obtener el dato, que ahora ya no es un 10, sino es un 5. El contador de programas se ignora, pasan el control al registro de direccionamiento a memoria, el cual dice que estoy apuntando a la dirección de memoria 15. A esa dirección de memoria. Entonces, ese 15, el contenido de ese 15, pasa a GPR1, o sea, a GPR1. El contenido, en este caso, el contenido de la memoria en 0x15 es 0x0c. Es decir, que al ejecutarse la instrucción, lo que estoy diciendo es que en el GPR1 se almacene un C. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, se va a la memoria RAM por los dos operandos en este caso, el A, que es el 10, y el C, que es el 12. Y lo que sigue, pues, es ignorar ya el mar. Ya se terminó de ejecutar la instrucción, entonces el contador de programa se tiene que incrementar en 1. Ya vale 4. Esa es esta instrucción de aquí. Entonces ese 31 se modifica por el 91. Se incrementa el contador de programa en 1 más, ahora es 5. Y ese 5 es ese 0,3. Entonces el 15 se sustituye por un 0,3. Vamos a este registrito que nos ha estado sirviendo para interpretar las cosas. Tenemos un 91, el 9 es ese 1, 1, 0, 1, 9, 1, eso está bien. Luego tenemos un 3, perdón, un 0. Y luego tenemos un 3. Esta es la instrucción ya en términos de ceros y unos. ¿Qué instrucción es? Pues no es un almacenamiento, es una suma. Y vean que en este caso la interpretación de los bits es distinta, es un poco más compleja. Y lo que está diciendo es que en el contenido del registro GPRZ va a ser igual al contenido del GPRX más el contenido del GPRY. Entonces, si sustituimos, pues tenemos que el contenido del registro GPRZ, en este caso es 3, va a ser el contenido de GPRX vale 1, más el contenido de GPR 0. Vean, porque X en este caso vale 1. Aquí, perdón, Z, sí, X en este caso vale 1. Por eso tenemos ese 1 aquí. El GPR Y vale 0. Por eso tenemos este 0 aquí. Y el Z vale 3. Por eso tenemos esta sustitución así. Entonces, el contenido de GPR3 va a ser igual entonces a, ¿cuál es el contenido de GPR1? Es 0x0c. Más el contenido de GPR0, que en este caso es 0x0a. Y entonces ya hacen la suma de esos dos. Lo voy a poner todo explícito para que no crean que hay algún paso mágico. El contenido GPR3 lo almacena
es sustituido por 0x16, que es recuerden, el hexadecimal de 22. Entonces, al ejecutarse esa instrucción, el GPR3 es sustituido por el 16. Y así terminan de ejecutar esta instrucción, esa suma. Bien, ya se termina de ejecutar. El contador de programa se incrementa en 1, ya no le hacen caso al el registro de direccionamiento a memoria. Entonces ya es la instrucción 6. El 91 se sustituye con el 23. Se incrementa el contador de memoria, ahora es 7. Y entonces ese 03 se sustituye por el 12. Ahí está. Y entonces, ¿qué hay que hacer con este registro de trabajo? Pues hay que actualizarlo. Tenemos que es un 2 y un 3. Eso es un 2. El siguiente es un 3. El siguiente es un 12. Y ahí así está en términos de ceros y unos, lo cual corresponde con el último registro. Déjenme subo esto un poco. Este no ha cambiado nada, entonces no voy a entrar. Bueno, si quieren lo explico otra vez. El código de operación me dice que es una escritura en la memoria RAM el contenido de GPRX, que en este caso vale 3. Entonces vamos a irlo sustituyendo. La dirección de memoria, bueno, el contenido de la dirección de memoria, en este caso quedamos que era 0x12, porque es justamente esta dirección. Va a ser sustituido con el contenido del registro GPR, en este caso 3. Eso quiere decir que el contenido del 0x03, perdón, 0x12, va a ser el contenido de GPR3, pero ¿quién es el contenido de GPR3? Es 16, es decir, el resultado de la suma, pero en hexadecimal, claro. Por lo tanto, aquí olvidé quitar este bit prendido, bueno, esta señalización. La ejecución de esta instrucción le está indicando que van a hacer una escritura a una dirección. ¿Qué dirección? A la dirección 0x12, es decir, este registro de direccionamiento a memoria que valía 15, ahora vale 12. Eso 12 quiere decir que voy a estar seleccionando esta dirección, y en esa dirección, es decir, voy a escribir, es decir, por eso pongo aquí explícitamente el contenido. El contenido de esa dirección va a ser 0x16. Es decir, aquí en esa dirección se va a escribir un 0x16 que equivale a el 22 en decimal. Cuando se realiza esta escritura, pues este bit, ya no se necesita el mar. Regresamos al contador de programa, y en este caso, lo que valía 6 ahora vale 7 porque se incrementa en 1, y seguiría ejecutando instrucciones. ¿Preguntas con estas instrucciones que acabamos de ver ahorita?
tengo una pregunta, profe. Sí, El opcode, entonces en sí es el número binario que prepara o que ayuda a preparar a la unidad de control y a todo lo demás, a los buses para hacer la instrucción. exactamente, Ah, exactamente. En este caso, ¿cuántas instrucciones puede ejecutar este programa? son 3, ¿no? Digo, o sea, viendo que el código de operación, no, mejor lo dejamos así porque puede, es discutible lo que iba a decir. No se Ok. preocupe. Sí. Entonces, lo que quiero que quede muy claro es que cuando ustedes vean un microcontrolador o un microprocesador, siempre van a tener elementos como este de aquí. Es decir, les va a decir cuál es la instrucción y su código de operación, es decir, va a ser de 8, de 16, de 32, de 24, de 64 bits, y les va a decir qué representa cada una de las partes de esa instrucción. En este caso, por eso me parece importante remarcarlo, pues la primera es decirles cuál es la instrucción, o sea, los primeros 4 bits, aquí les dicen cuál es la instrucción. En otros procesadores pueden ser los primeros 8 o pueden ser combinaciones raras, eso depende del fabricante. Pero bueno, por eso este microprocesador que es teórico, es decir, está hecho con fines didácticos. ¿Ok? Entonces tienen estos 4 bits que les dice cuál es la instrucción que se va a ejecutar. Los siguientes 4 bits les dicen ese valor de X que tiene que ver con cuál de los registros de propósito general van a seleccionar. Y finalmente, pues tienen otros 8 bits, que en algunos casos es una dirección, pero en otros casos es una literal. Déjenme recorro el... Oh. En otros casos es una literal, es decir, están cargando un valor tal cual. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me interesa que quede bien claro en este momento. Bueno, y el signo de pesos es para decir qué es el contenido. Es decir, como están utilizando registros, tienen elementos duales. Una cosa es el nombre del registro, que es el GPR 0, y otra es lo que contiene el registro, que es eso es lo que simboliza el signo de pesos del GPR. Lo mismo ocurre con la memoria. En este caso, pues tienen este 12. El 12 puede ser interpretado, ese 12, voy a activar otra vez Este 12, vean que puede ser interpretado como una dirección o como un valor literal. Entonces, pues eso depende de la instrucción justamente. Entonces, por eso, en este caso, ese 12, que es una dirección, se le está indicando explícitamente que es el contenido de la dirección 14, el contenido de esa dirección 14. Y vean que cuando es una literal, tenemos arriba, no tiene ese signo de pesos porque están usando el valor tal cual, sin decir que es el contenido de algo. ¿Preguntas? Demasiada información, muy rápido. ¿Cuál era el que nos decía que es el valor tal cual? El valor tal cual es sin signo de peso. Ah, ok. Ajá. El signo de peso es contenido y si no tiene signo de peso es el valor tal cual. Sería como por referencia y cosas así. Justo ahí vamos a partir cuando es un paso de valor por referencia o por valor o si es un apuntador.
Pero primero necesito que esta parte quede muy, muy clara. Ok. Por ahí estaba viendo que me dijeron que no había grabado la primera parte de la clase, ¿verdad? O sea, este circuito de aquí. Entonces, si todos están de acuerdo, ¿les parece si hago una simulación rápida de este otra vez para que quede grabada? Sí, Ok, entonces déjenme reseteo todo. Es decir, ahorita lo que estoy haciendo es apagando mi sistema. Estos valores no cambian. Este se va a... No cambia. Este se vuelve un lindo y hermoso 0. Esto se vuelve 0. Mar se vuelve 0. Y este se vuelve 0. Me parece que ahí quedó. Este es el registro de trabajo. Voy a mover esto un poco más para la derecha. ¿Sí les parece bien que esté haciendo así la modificación de estos diagramas en tiempo real o quieren que lo haga en una presentación? Está bien. Sí, porque en presentación como que no se... Yo siento que como que no hay cosa, como no hay nada interactivo, nada más se la pasa hablando el profe. Eso creo yo, pero por eso les pregunto. Voy a hacer más para allá, no sé por qué. Me estorba. No sé cómo lo hice hace rato para que se viera. Ahí está. Entonces les digo, este solo es un registro que me permite hacer la simulación, no es que eso exista en el microprocesador. Bien, entonces la tarea es hacer esta suma del 12 más del 10 más el 12. Con estas instrucciones hacen esa operación. Vamos a irlas desmenuzando. Entonces prende su sistema, el contador de programa inicia en 0. Entonces lo que se hace es leer justo esa instrucción, la instrucción 0, que corresponde a ese 11. Y como les decía, este es un micro cuyas instrucciones son de 16 bits, es decir, el doble de lo que se puede almacenar en esta memoria RAM hipotética. Por lo tanto, necesita hacer 2 fetch para completar una instrucción. En este caso estoy haciendo la primera parte del fetch, que es ese 1. Termina esa parte del fetch. Ahora el contador de programa necesita incrementarse en 1 para poder traer la siguiente instrucción. Bueno, la siguiente parte de la instrucción. Y esa siguiente parte, pues es ese 0A. 0A. Y entonces, lo que hay que hacer, bueno, en ese registro de instrucción, es almacena ese 11A, que correspondería a un 01, 01, y luego esto es un 0, y luego eso es un A, que sería eso de ahí. Es decir, a esto lo voy a bajar. Y ya lo voy subiendo dinámicamente. Es esa instrucción la primera. Entonces, y sirve que, bueno, repaso corrijo esto que vimos hace rato, que sería más óptimo si lo ponemos como una X. Esa X y por acá igual. Bien. Y entonces decía que la instrucción es, el registro GPRX le asigna la literal N. Eso en nuestra
en lo que estamos haciendo sería el GPR. Ahora X vale 1, que es este 1 de aquí. En el GPR1 le van a asignar lo que tienen en la literal. Es la literal que en este caso quedamos que era un 0x, 0, A. Es decir, que cuando se ejecuta la instrucción, lo que están haciendo es, al GPR1 le ponen un 0x, 0A. Y ya terminaron la ejecución de esa instrucción porque no necesita, aquí no se meten en nada con la MAR, porque no están accediendo a datos de la memoria, ni leyendo ni escribiendo datos de la memoria. El contador de programa se aumenta en 1. Y eso quiere decir que van por la primera, la instrucción 2 hace que es un 81. Entonces el 11 se sustituye por un 81. El contador de programa se aumenta en otro más. Y el 0A ahora se sustituye por un 0C. Entonces, esta palabra hay que construirla con un 81. Es un 1, 8, 1, 0C. Esta es la palabra que se construye. Y bueno, cuando ya se tiene esos dos, la instrucción completa se decodifica y bueno, le indican a la ALU cuál de las 3 instrucciones es la que se tiene que ejecutar. Y como habrán visto, pues es la suma con una literal. La suma con una literal es el contenido del registro GPRX, es acumulado con el mismo, por eso el GPRX, más lo que tenga la literal. En este caso, entonces, pues es el registro GPRX, que en este caso vale 1. Le van a asignar el contenido, lo que contenga en ese registro, GPR1, más la literal. En este caso, la literal es S0X0C. El contenido de GPR1 le asignan el contenido de GPR1, que en la instrucción previa pues fue cargarle ese valor, el 10. Entonces ahora sí tienen 0x0a más la literal que ya habían puesto, 0x0c. Y eso no es otra cosa que al GPR, el contenido del GPR1, le asignen 0x16, que es el 22 en decimal. Entonces, al término de la ejecución de esta instrucción, en el registro GPR1 ya no vale 0x0a, sino 0x16. Y ahí terminan de ejecutar esa instrucción. ¿Qué sigue? Pues el contador de programa se aumenta en 1, ahora vale 4. El 81 es sustituido por el 21. Necesitan la otra parte de la instrucción, entonces van por la siguiente, 5, y el 0C se sustituye por un 14. Ya se tiene la instrucción completa, entonces ya se puede proceder a la decodificación y setear todo el ambiente para poder ejecutar. Entonces tenemos ahí... Tenemos por ahí tenemos un 2. Eso es un 2. El siguiente es un 1. El siguiente es un 1. Y el último es un 4. Esa es esta instrucción, esta que tenemos aquí. Y bueno, ya por
como lo hemos descartado anteriormente, esta es la última instrucción que nos hace falta, el store. Y que consiste que en la dirección de memoria, que son estos bits menos significativos, el contenido de esa dirección de memoria va a ser sustituido. Bueno, le van a escribir lo que tenga el registro GPRX. Entonces, el contenido de la dirección, en este caso, esa dirección es 0x14. El contenido de esa dirección de memoria va a ser escrito por el contenido del GPR, que en este caso es el 1. Eso, pues, no es otra cosa que el contenido de la dirección 0x14. Le van a escribir. ¿Cuál es el contenido de GPR1? Pues es ese 16, en hexadecimal. 16. Entonces, para la ejecución de esta instrucción, ahora sí se requiere acceder a la memoria. Por lo tanto, la unidad de control se encarga de deshabilitar el contador de programa y habilitar el registro de direccionamiento a memoria, que es el que va a apuntar a la dirección en la que se va a escribir el dato. ¿Qué dirección es? Es ese 14, hexadecimal. Entonces habilita, ahí le pone 14 y habilita que solo pase ese mar. Por lo tanto, va a estar seleccionando a esta línea de aquí. Bueno, a esa dirección de memoria. Y lo que va a escribir en esa dirección de memoria no es otra cosa que el 16. Que, como les decía, equivale al 22 en decimal. Termina de ejecutar, es decir, ya que escribe ese dato, termina la ejecución de esa instrucción, deshabilita el registro de direccionamiento a memoria, habilita el contador de programa y le aumenta en 1, es decir, ejecutaría ya la siguiente instrucción. ¿Dudas de este? Oh, se acaba la pila, pero casi acaba de clase. ¿Dudas de esta explicación rápida de cómo funciona este microcontrolador? Este microprocesador, perdón. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. En el caso de la pila, o sea, en este ejemplo no se ocupa, ¿no? Todavía no. Pero como son registros, bueno, vamos a ver un ejemplo después con la pila, o como en qué caso se Sí, claro. Claro, o sea, ahorita solo aprendimos unas instrucciones, vamos a aprender varias más y en ellas pues están incluidas instrucciones que tienen que ver con la pila. Entonces no se preocupen, vamos a ver más ejercicios todavía al respecto y son todos en este sentido, de cómo se configuran todas estas instrucciones, cómo se modifican los registros. Y de hecho el status en este momento ni siquiera le hicimos caso, asumimos que no cambiaba, pero necesitamos, por ejemplo, cómo hacer un if aquí. Y para hacer un if o un for necesitamos saber qué ocurre en el registro de status. Entonces vamos a seguir haciendo ejemplos de esta misma arquitectura básica. Yo creo que como unos 3 o 4 sesiones más y ya van a estar listos para poder programar cualquier microcontrolador. Por eso me interesa mucho que externen sus dudas, porque yo sé que este es un tema muy árido, es completamente teórico y tienen que apelar pues sí, a su capacidad de simulación, o sea, de cómo se van configurando todos los elementos. Pero vean que siempre es exactamente en la misma secuencia, el contador de programa se aumenta, se construye la instrucción, se ve cuál de todas las instrucciones es la que se quiere ejecutar, se interpreta el código de operación y sus operandas,
se ejecuta la instrucción. En el caso que se almacene fuera, pues tienen que configurar el registro de direccionamiento a memoria. Denme un segundo porque si no se va a apagar esto. Configuran el registro de direccionamiento a memoria y escriben o leen datos de la memoria RAM. Se acaba ese proceso y entonces van ahora sí a a incrementar el contador de programa y ejecutar la siguiente instrucción. Listo, lo logré, no se apagó. ¿No hay más dudas?